Vamos a ver el tema del objeto penal. ¿Cuál es el objeto del proceso penal? Veremos después la idea de acción penal, que es como una concreción, y acabaremos con una referencia también importante a la acción civil es delicto, una de las cuestiones que tienen también mucho interés en todo proceso. A la pregunta que nos formulamos, ¿cuál es el objeto del proceso penal?, debemos responder teniendo en cuenta lo que significa esa pregunta, es decir, ¿de qué va, en qué consiste un proceso penal? Incluso un juicio, ¿en qué consiste un juicio penal? Bueno, consiste en examinar, comprobar la veracidad de los hechos que se imputan a alguien, a una persona, Si alguien ha matado a otro, si alguien ha robado. El objeto del proceso penal es examinar esos hechos. Sus características, por tanto, pues pueden ser, y son, mejor dicho, de naturaleza fáctica, son hechos. Por ejemplo, examinar si una persona ha muerto de un disparo, de qué pistola, quién efectuó el disparo. Es inmutable, porque aunque, como veremos, el objeto del proceso se va delimitando a lo largo del mismo, no se puede cambiar. Es decir, a una persona se le acusa de homicidio y luego podremos ver si el homicidio es voluntario o involuntario, pero no podemos cambiar a mitad del juicio y decir, no, ahora lo vamos a acusar de agresión, pues, de agresión sexual. Pues no, no es el objeto del proceso. Y es indisponible, porque es de naturaleza pública, es decir, en un robo, en un homicidio, en un delito de terrorismo, la víctima no puede decir, bueno, pues yo no tengo interés en que se haga el juicio, no me interesa o no me conviene, o le disculpo al acusado, no quiero juicio. No, es una función pública, el Estado perseguirá la investigación de esos hechos y se determinará si es o no culpable una persona determinada. La siguiente idea sobre el objeto del proceso penal es que se va delimitando de forma progresiva, es decir, durante todo el proceso. Se inicia pues con una denuncia, ¿verdad?, normalmente una querella, y durante el proceso, conforme se va investigando los hechos, pues se va viendo si aquello realmente tiene base, es aquello que parecía o es otra cosa, qué circunstancias han influido, si el acusado es o no autor de los hechos, y de qué hechos son. Se va delimitando progresivamente, configurando exactamente lo que va a determinar al final la sentencia, que es una respuesta a unos hechos determinados. Y también quería referirme en este punto a que el proceso puede tener un objeto individual, ¿verdad? Una persona mata a otra, el objeto ahí sería los hechos de una muerte, que probablemente pueden ser un homicidio o incluso un asesinato. Pero en un hecho, en una acción, puede haber pluralidad de hechos, más de un hecho, más de un objeto. Es decir, alguien puede robar y además matar o lesionar a la víctima. Habría ahí, ¿verdad?, dos objetos, una pluralidad de objetos. En principio, cada objeto, cada delito, es objeto de un sumario, de un único procedimiento. La excepción, que si existe más de un posible delito, se puede juzgar en un único sumario, es decir, en un único proceso, cuando están conectados, cuando hay conexión, que es toda la problemática del delito conexo que estudiamos en el tema correspondiente, que simplemente recuerdo que permiten su enjuiciamiento en un único proceso cuando se da una de las reglas de conexión que recogemos en el tema y que están recogidos más concretamente en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero realmente el objeto es una cuestión fáctica, de hecho, ¿verdad?, esa muerte que ocurre, por ejemplo, en el campo. Pero sobre esos hechos, desde el punto de vista del derecho, tenemos que dar una mirada jurídica. Es decir, tenemos que ver esos hechos no como los vería un médico, que vería en esa muerte
pues la enfermedad, si tiene una enfermedad previa, o qué heridas ha producido esa muerte, cómo se ha producido la muerte. Eso también nos va a interesar desde el punto de vista jurídico, pero nos va a interesar como un elemento más, no como un elemento clave para el médico, ¿no? A lo mejor tiene que curar a una persona que está moribunda y lo tiene que intentar salvar. Nosotros miramos de forma jurídica y decimos, realmente esos hechos tienen que tener una respuesta. ¿Y cómo se da esa respuesta? Mediante una acción del Estado, lo que llamamos la acción penal. Y la acción penal es el derecho que alguien, un particular, la víctima, el propio Estado, tiene para que se movilicen los recursos institucionales, lo que llamamos el ius puniendi, el derecho a castigar, eso significa ius puniendi, que está en manos del Poder Judicial, es decir, de los jueces y magistrados, que son los únicos que pueden sancionar penalmente a alguien, imponerle una pena. ¿Cómo se regula la acción penal? ¿Cómo se regula el ius puniendi? Pues está regulado en principio en el artículo 125 de la Constitución española, que recoge la acción popular, es decir, recoge la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan ejercer esa acción popular en defensa de intereses públicos ante un proceso penal. Es decir, pueden acudir a un juzgado, pues una asociación, unos particulares, etcétera, en principio. Y luego también la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula el ejercicio de la acción, pues según se trate de un delito público, donde actúa el Ministerio Fiscal normalmente, o un delito privado, donde pueden actuar, pues actúan de hecho únicamente la víctima, ¿no? La víctima puede realmente pues ejercer esa acción mediante normalmente una querella, ¿no? Es decir, personándose con un abogado y un procurador para ejercer la acción, para pedir al Estado que ejerza, que aplique el ius puniendi sobre una determinada persona en base a unos hechos concretos. Y en tercer lugar tenemos la idea ya de pretensión. Pretensión que ya es los pedimentos, las peticiones determinadas y concretas que se piden ante un tribunal de justicia. Esa pretensión es lo que se solicita en concreto y está regulado en el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahí se dice que los escritos de acusación que presentan las partes, que presenta el fiscal, que presenta la acusación particular, es decir, la víctima o la popular, es decir, los ciudadanos en general, tiene que contenerse los hechos punibles, la calificación jurídica, la participación de los acusados, es decir, son autores, son cómplices, los hechos que modifican, que son las circunstancias del caso, si lo hizo con alevosía, si lo hizo con nocturnidad, si lo hizo bajo el efecto de las drogas, en fin, hay que valorar estas circunstancias del caso. Y en último lugar, las penas que se solicitan. Por ejemplo, en la pretensión, un tribunal de justicia no puede imponer mayor pena de la que se pida. Es decir, se piden 4 años, no se pueden poner 5, por el principio acusatorio, que vincula al tribunal, al órgano judicial de que se trate, en el máximo. Siempre se puede poner menos, siempre se puede reducir naturalmente esa pena. Y luego igualmente quiero aprovechar esta ocasión para que se diferencie entre pretensión y alegación, que esto es un tema que a veces se confunde. Pretensión, insisto, en lo que se pide. Alegación es las razones de por qué se piden. Y tiene establecido el Tribunal Constitucional que los órganos judiciales tienen que responder a las pretensiones, no a las alegaciones. Entonces, si uno pide una acusación por homicidio, en base a una serie de alegatos, y la defensa se defiende también, el tribunal no tiene que entrar a considerar cada alegato y cada contraalegato, sino que tiene que entrar así la pretensión de homicidio se da o no se da en ese caso, de acuerdo a las pruebas que se han producido, nada más. Por tanto, diferenciar entre pretensión, lo que se pide, y alegación, por qué se pide. Y este tema no puede terminar, en cuanto que el objeto del proceso penal es amplio, sin una referencia a la acción civil. La acción civil ex delicto, es decir, la acción civil que emana del delito, que procede del delito.
Con esta cuestión me refiero a las posibilidades de reparar, de solicitar una indemnización, etcétera, que viene unida a toda pretensión penal. Ha habido un asesinato y además pide una indemnización, porque la víctima pues era un familiar mío, ¿no? Era mi padre, o era mi hermano, etcétera. O el fiscal pide una indemnización para las víctimas, para los herederos. El sistema español en esta materia es de gran flexibilidad, porque en esta cuestión hay varios sistemas. Unos remiten totalmente esta cuestión a un proceso civil, separándolo del penal. Otros, por el contrario, exigen el ejercicio conjunto, es decir, en el proceso penal se da la vía civil y la vía penal, y el sistema español es mixto, es decir, puede acumular o no la pretensión penal y civil en un mismo proceso. De hecho, se acumulan normalmente, pero no es obligatorio. Por ejemplo, un tema de delincuencia penal económica, a lo mejor es conveniente separar la acción civil de la acción penal, reservando la acción civil para un proceso de orden mercantil, etcétera, y solicitar una indemnización allí, etcétera. No es normal, pero el sistema español es flexible, lo permite. Lo normal es que se ejecuten, mejor dicho, que se ejerciten las dos en el proceso. ¿Qué contenido tiene la acción civil? ¿Qué se plantea ante un órgano judicial en esta materia? Pues está reflejado en el artículo 110 del Código Penal, porque el contenido es la restitución de lo que se ha producido mal, la reparación del daño, su caso, o la indemnización de perjuicios materiales y morales, si no es posible ni restituir ni reparar. El orden del Código Penal es, según la jurisprudencia, un orden taxativo y prioritario. Primero hay que restituir, si se puede, si no, reparar, y en tercer lugar, si no, indemnizar. De hecho, en la mayoría de los procesos penales lo que se pide es la indemnización, porque lo otro no es posible. Indemnización que incluye también perjuicios materiales, por ejemplo, la destrucción de un bien mueble, un objeto, un coche, un cuadro, etcétera, y morales, el sufrimiento que tiene la víctima, por ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, que en una agresión sexual, aparte de las lesiones que puede haber, que puede no haberlas, puede ser una agresión sexual sin lesiones, hay siempre un estrés postraumático, un estrés propio del delito que hay que indemnizar. Por una agresión sexual se puede condenar a una pena de X años más una indemnización de X miles de euros. Esto es propio de la acción civil. Por último, ¿qué se indemniza? Pues lo acabo de decir, se indemniza perjuicios materiales y morales. ¿Cómo? Probándolo. Hay que acreditarlo, hay que presentar prueba sobre todas estas cuestiones, porque, como toda pretensión, debe venir acompañada con una alegación. Si no hay prueba, con alegatos, con razones, no se dará satisfacción a la pretensión. ¿En cuánto podemos concretar la indemnización? Bueno, en lo que se solicite, nunca se puede dar más de lo solicitado, como he dicho, y en función de la prueba que se practique. Una prueba que puede ser aproximada, es lo que llamamos prueba indiciaria. Entonces se valora de forma más o menos general, porque hay casos que no es fácil concretarlos. Por ejemplo, los daños morales es muy difícil de concretar. Por definición son indeterminables, entonces se suele dar unas cantidades aproximadas. ¿Y cuándo se pide? Se pide en el escrito de acusación y se concreta definitivamente al final del juicio, el trámite de elevación de las conclusiones a definitivas. Normalmente repitiendo las que ya se han pedido o cambiándolas, modificándolas sobre la marcha en función del resultado de la prueba. Pues nada más, muchas gracias por su atención.